Hola amigos, este es un nuevo video del canal del adulto mayor y en el día de hoy vamos a tratar el tema de discapacidad, videos sobre discapacidades, los más solicitados por los usuarios. Así el mismo, los videos están divididos por temas como prevención de accidentes, acción correctiva y atención de la discapacidad en general, para finalmente lograr el apoyo a niños, adolescentes y adultos. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a las personas con discapacidad y cómo se relacionan con la sociedad, las instituciones y la cultura? Los miembros de la comunidad serán elogiados por su coraje e integridad, y es una historia que necesita ser compartida. Hay muchas personas con discapacidad que van por la vida con valentía y buena voluntad, pero aún se enfrentan a grandes dificultades porque la sociedad no les ha alcanzado. La contención de la discapacidad es una de las claves para entender por qué algunas personas pueden verse sometidas a circunstancias que les imposibilitan tomar decisiones y controlar su propio destino. En este video, que es de intercambio de conocimientos sobre discapacidad que veremos exclusivamente aquí, un tema que puede ayudarnos a comprender mejor la discapacidad en la vida diaria. Será porque yo soy un discapacitado auditivo y mi esposa tiene discapacidad bastante grave, entonces conozco. En este video vamos a hablar sobre diferentes tipos de discapacidades. También analizaremos qué significa tener una discapacidad, qué pueden esperar las personas con discapacidad de amigos, familiares, colegas y empleadores, y cómo están cambiando estas necesidades para responder a las nuevas tecnologías y los avances médicos. Los argentinos están comenzando a comprender mejor cómo viven sus vidas las personas con discapacidad y qué es lo que realmente necesitan. Durante la última década, el término discapacidad se ha vuelto más inclusivo que nunca. La brecha entre el discurso público y el sistema de salud actual es uno de los principales desafíos de la sociedad. El sistema se enfrenta a un gran reto para satisfacer las necesidades de la audiencia con capacidad limitada, debido a una disfunción cerebral provocada por determinados trastornos vasculares, por ejemplo, infarto cerebral o accidente vascular cerebral, o ACV. El creciente cambio demográfico y la consiguiente reducción del tiempo que se pasa en la sociedad en términos de conocimiento, tecnología y accesibilidad para las generaciones futuras puede contribuir significativamente a cerrar la brecha entre el discurso político dominante y el discurso sobre la delincuencia que se acumula en gran medida en hospitales públicos. Un relato informal con personas con discapacidad en una variedad de contextos, este video habla sobre la discapacidad en general y cómo personas con discapacidad pueden empoderarse mutuamente y a sus familias para tomar medidas para superar los desafíos asociados con la discapacidad y habilidades comunes. El video explica la capacidad en general, especialmente para los adultos mayores, y da perspectiva a aquellos que no tienen independencia, pero la quieren. No se trata solo de discapacidades físicas o mentales, se trata de todas las personas que viven en condiciones que les imposibilitan realizar las tareas cotidianas. Hoy hablaremos sobre distintos tipos de discapacidad y cómo ayudar a alguien con una discapacidad. La discapacidad es un fenómeno cotidiano en nuestro país, no hay forma de evitarla si no contamos con la salud suficiente para lograrlo. Se habla mucho más estos días de la discapacidad 2.0 y de cómo ayudar a los padres, estudiantes o profesionales cuyos hijos tienen diversos problemas compitiendo con el sistema y cómo actuar entre ellos. Si nunca has estado en contacto con alguien con una discapacidad, puede ser difícil asegurarse de comprender cómo afecta sus vidas, tanto mental como físicamente. Esta página
ayudará a explicar exactamente qué sucede cuando alguien tiene una discapacidad y cómo su vida puede cambiar como resultado. Aprenderá sobre los diferentes tipos de discapacidad y cómo puede ayudar a las personas con discapacidad. La discapacidad es lo que hace que algunos niños y niñas no puedan hablar, escribir o ver. Los niños con discapacidades deben ser atendidos por alguien con experiencia en apoyo. Discutiremos los diferentes tipos de discapacidad y cómo pueden ayudar a las personas con discapacidades. Una discapacidad es una condición física o mental que limita la capacidad de una persona para realizar ciertas actividades de la vida diaria de manera independiente o eficaz. La discapacidad puede ser de muchos tipos diferentes y puede afectar a personas de todas las edades y orígenes. Estos son algunos tipos de discapacidades. Discapacidad física. Estas discapacidades afectan el movimiento del cuerpo y la función física y pueden incluir condiciones tales como hemiplegia, cuadriplegia, amputación, artritis y espina bífida. Discapacidad visual. Estas discapacidades afectan la visión y pueden incluir condiciones como ceguera, daltonismo y retinopatía diabética. Discapacidades auditivas. Estas discapacidades afectan la audición y pueden incluir condiciones como la sordera y la pérdida parcial de la audición. Mi caso. Discapacidades intelectuales. Estas discapacidades afectan el desarrollo intelectual y pueden incluir condiciones como el síndrome de Down y los trastornos del espectro autista. Discapacidades psicológicas. Estas discapacidades afectan la salud mental y pueden incluir condiciones como depresión, ansiedad y trastorno bipolar. Trastornos del habla y del lenguaje. Estas discapacidades afectan la capacidad de una persona para comunicarse verbalmente y pueden incluir condiciones de afasia y tartamudeo. Es importante tener en cuenta que cada persona con una discapacidad es única y puede experimentar su condición de manera diferente. Además, es importante reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidades, talentos y habilidades que pueden hacer una contribución significativa a la sociedad. Vamos con las discapacidades físicas. Estas discapacidades afectan el movimiento y la función física del cuerpo y pueden incluir condiciones como dije antes, la paraplegia, la tetraplegia, amputaciones, artritis y espina bífida. Las discapacidades físicas son aquellas que afectan la importancia de una persona para efectuar actividades físicas de manera competente e independiente. Estas discapacidades pueden ser causadas por la variedad de condiciones, desde enfermedades crónicas hasta lesiones traumáticas. La paraplegia y la tetraplegia son dos de las discapacidades físicas más comunes y ambas afectan la importancia de una persona para mover sus extremidades inferiores o ambas respectivamente. Las personas con paraplegia o tetraplegia pueden requerir el uso de silla de ruedas o dispositivos de asistencia para ayudarles a moverse y efectuar actividades cotidianas. Otras discapacidades físicas incluyen la amputación, que puede ser el resultado de una contusión o enfermedad, y la artritis, que es una contusión de estimación de tumefacción y compasión en las articulaciones. La espina bífida es otra condición que puede causar discapacidad física, ya que afecta al desarrollo de la médula espinal y puede debilitar o paralizar las piernas. Aunque las discapacidades físicas pueden presentar desafíos en la vida cotidiana, muchas personas con estas condiciones son capaces de proceder con vidas plenas y activas. Con la ayuda de terapia física, dispositivos de afluencia y otras adaptaciones, las personas con discapacidades físicas son líderes y modelos a seguir en sus comunidades por asistir sus metas personales y profesionales. ¿Qué tipo de deporte puede hacer un discapacitado motriz? Existen muchos deportes que las personas con discapacidades motrices pueden participar en ellos. De hecho, hay varios deportes paralímpicos que se han
crecido especialmente para personas con discapacidades motrices, como el atletismo en silla de ruedas, el baloncesto en silla de ruedas, el tenis de mesa, la esgrima y el rugby, todo en silla de ruedas, las bochas y la natación adaptada. Además, los deportes paralímpicos, hay muchas otras opciones para los deportes recreativos que pueden adaptarse a la necesidad de personas con discapacidades motrices. Por ejemplo, algunas personas con discapacidades motrices disfrutan de los deportes acuáticos como el kayak, el remo a vela, entre tanto que otras prefieren deportes como el fútbol o el básquet, que pueden adaptarse a través de las sillas de ruedas especiales o también adaptados para ciegos. También hay muchos deportes individuales que pueden adaptarse a la necesidad de las personas con discapacidades motrices, como el yoga, la halterofilia adaptada, el ciclismo en silla de ruedas, el esquí alpino adaptado, incluso algunos deportes de contacto como el pugilismo y el judo han crecido en modalidades adaptadas para personas con discapacidades motrices. Es interesante poner en cuenta que cada persona con una discapacidad motriz es única y puede poseer diferentes necesidades y capacidades, por lo que es interesante determinar el ejercicio que mejor se adapte a sus habilidades e intereses. Además, es fundamental sumar con la tendencia y la tutela de un profesional capacitado para afirmar una práctica segura y adecuada del ejercicio. Ahora vamos con las discapacidades visuales. Estas discapacidades afectan la visión y pueden incluir condiciones como ceguera, daltonismo y retinopatía diabética. Las discapacidades visuales son aquellas que afectan la importancia de una persona para ver con claridad o para ver en absoluto. Estas discapacidades pueden ser causadas por una variedad de condiciones, desde enfermedades crónicas hasta lesiones traumáticas. La ceguera es una de las discapacidades visuales más conocidas y graves y puede ser causada por una variedad de afecciones incluyendo glaucoma, degeneración macular, retinopatía diabética y cataratas. Las personas con ceguera pueden requerir uso de bastones blancos, perros guía, tecnología asistida para ayudarles a navegar por el mundo y realizar actividades cotidianas. Otra discapacidad visual común es el daltonismo, que es una afección que afecta a la capacidad de una persona para distinguir entre ciertos colores. Las personas con daltonismo pueden tener dificultades para ver ciertos colores o para distinguir entre diferentes tonalidades de color. La retinopatía diabética es otra condición que puede causar discapacidad visual y es el resultado del daño a los vasos sanguíneos en la retina causado por la diabetes. Las personas con retinopatía diabética deben experimentar una disminución gradual de la visión y pueden requerir tratamientos médicos para prevenir un deterioro adicional. A pesar de estas discapacidades visuales, las personas con discapacidades visuales pueden llevar vidas plenas y activas, con la ayuda de tecnología asistida como lectores de pantalla y software de ampliación de pantalla y la orientación y la formación adecuada. Las personas con discapacidades visuales pueden superar barreras y lograr metas personales y profesionales, por supuesto la lectura con tema braille y otras cosas más. Es importante destacar que aunque las personas con discapacidades visuales pueden tener desafíos específicos en la vida cotidiana, no son menos capaces o valiosas que otras personas. Pérdida auditiva. Estas discapacidades afectan la audición y pueden incluir condiciones como la sordera y la pérdida parcial de la audición. Las deficiencias auditivas son efectos que afectan la capacidad de una persona para escuchar sonidos y comprender el habla. Estos defectos pueden ser congénitos o adquiridos a lo largo de la vida y pueden variar en gravedad y tipo. La sordera es una de las deficiencias auditivas más graves. Se refiere a la pérdida total de la capacidad de oír. La sordera puede ser congénita, adquirida a lo largo de la vida o una condición de ambas. Las personas con discapacidad auditiva pueden usar el lenguaje de señas, la lectura de voz y las tecnologías de asistencia
como los implantes cocleares, para comunicarse y participar de la sociedad. La sordera parcial es una forma común de pérdida auditiva y se refiere a una reducción de la capacidad de escuchar en uno o ambos oídos. La pérdida auditiva parcial puede ser causada por muchos factores, incluida la exposición a ruidos fuertes, enfermedades, lesiones y el envejecimiento. Las personas con pérdida auditiva parcial pueden necesitar audífonos o implantes cocleares para mejorar su audición. A pesar de estas deficiencias auditivas, las personas con pérdida auditiva pueden llevar una vida plena y activa. Con la ayuda de la tecnología, la asistencia, la orientación y capacitación adecuada, las personas con pérdida auditiva pueden superar obstáculos y alcanzar metas personales y profesionales. No es cierto que la sordera congénita, es decir, la sordera presente desde el nacimiento, sea la razón por la cual los sordos sean mudos. La sordera y la capacidad para hablar son dos cosas distintas. Es cierto que los niños con pérdida auditiva pueden tener dificultades para aprender a hablar porque no pueden escuchar los sonidos de las palabras. Sin embargo, eso no significa que sean mudos. De hecho, las personas sordas pueden aprender a hablar y comunicarse de otra forma. Por ejemplo, muchas personas sordas usan el lenguaje de señas, que es un lenguaje visual que usa gestos y expresiones faciales para comunicarse. El lenguaje de señas tiene su propia gramática y estructura y es utilizado por millones de personas en todo el mundo. Además, el lenguaje de señas para las personas sordas también puede comunicarse a través de la lectura y escritura del habla. La tecnología también ha avanzado mucho en los últimos años y existen dispositivos como los implantes cocleares y los audífonos que pueden ayudar a las personas sordas a mejorar su audición. Es importante tener en cuenta que alguien que sea sordo no significa que sea mudo o incapaz de comunicarse. Hay muchas formas de comunicación y las personas sordas pueden comunicarse efectivamente de manera diferente. Las discapacidades intelectuales son discapacidades que afectan el desarrollo intelectual y cognitivo de una persona. Las discapacidades pueden ser congénitas o adquiridas a lo largo de la vida y pueden variar en grado y gravedad. El síndrome de Down es una de las discapacidades intelectuales más conocidas y ocurre cuando una persona nace con una copia adicional de cromosoma 21. Las personas con síndrome de Down pueden tener un desarrollo físico retrasado, tanto física como cognitivamente, pero también pueden llevar una vida plena a través de la intervención temprana y el apoyo continuo. El trastorno del espectro autista, TEA, es una discapacidad intelectual común caracterizada por dificultades en la comunicación e interacción social, así como conductas restringidas y repetitivas. El TEA puede variar en gravedad y presentación y afecta a muchas personas en todo el mundo. Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad intelectual pueden tener habilidades y talentos únicos y pueden ser contribuciones significativas a la sociedad. Sin embargo, es importante reconocer que las personas con discapacidad intelectual pueden enfrentar barreras específicas en la sociedad, como la discriminación y el acceso limitado a la educación y el empleo. Es importante trabajar para superar esos obstáculos y garantizar que todos tengan las mismas oportunidades del éxito. En resumen, la discapacidad intelectual es una parte importante de la diversidad humana y es fundamental que trabajemos juntos para crear un mundo más inclusivo y accesible para todos, independiente de sus discapacidades auditivas. TEA significa trastorno del espectro autista, que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación y la interacción social, así como el comportamiento y las preferencias. El término espectro se refiere a la amplia gama de síntomas y la gravedad que pueden experimentar las personas con TEA. El TEA a menudo se diagnostica durante la infancia y puede afectar el desarrollo en áreas como el lenguaje, la cognición, la empatía y la interacción social. Los síntomas pueden variar mucho de una persona a otra, pero algunas características comunes del TEA incluyen
dificultad en la comunicación verbal y no verbal, dificultad para entender los sentimientos e intenciones de otras personas, comportamiento repetitivo o inflexible, pasatiempo o actividades intensas o restringidas. Aunque el TEA es un trastorno de por vida, los tratamientos de las terapias pueden ayudar a las personas con TEA a desarrollar las habilidades sociales de comunicación y conductuales que le permitan llevar una vida plena, suficiente y satisfactoria. Los tratamientos pueden incluir terapia del habla, terapia ocupacional, terapia conductual y otros enfoques basados en evidencia. Es importante enfatizar que cada persona con TEA es única y que el tratamiento debe adaptarse a la necesidad de cada individuo. Con el apoyo adecuado, muchas personas con TEA pueden estudiar, trabajar y vivir de manera independiente y exitosa. Entre las características del TEA se encuentran las dificultades con la comunicación verbal y no verbal, lo que puede dificultar que la persona comprenda y responda a los estímulos ambientales y exprese sus necesidades y deseos. Además, a menudo tienen dificultad para comprender los sentimientos y las intenciones de los demás, lo que puede dificultar la formación de relaciones sociales satisfactorias. Por otro lado, las personas con TEA también pueden exhibir comportamientos repetitivos o inflexibles, así como intereses o actividades intensas y limitadas que pueden afectar su capacidad de adaptación en sus diferentes situaciones y contextos sociales. Es importante tener en cuenta que el TEA no es una enfermedad y no tiene cura, pero el diagnóstico y el tratamiento temprano puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con TEA. Los tratamientos y terapias pueden ayudar a desarrollar habilidades sociales de comunicación y comportamiento que permitan a las personas adaptarse mejor al entorno y mejorar su calidad de vida. El tratamiento puede incluir terapias conductuales, terapia del habla, terapia ocupacional y otros enfoques basados en evidencia adaptando a las necesidades individuales de cada persona. Además, el apoyo y comprensión de la familia, los amigos y la comunidad es fundamental para la inclusión social y la calidad de vida de las personas con TEA. El síndrome de Down es una condición genética que ocurre cuando hay una copia extra del cromosoma 21, lo que resulta en la presencia de 3 copias en lugar de 2 habituales. Esta condición se llama trisomía 21. Perdón porque hay muchos términos médicos y yo soy arquitecto. Sí. Las personas con síndrome de Down tienen características físicas distintivas, como una cabeza más pequeña y redonda, ojos ligeramente rasgados y una nariz pequeña y chata. También puede tener ciertas afecciones médicas como problemas cardíacos, auditivos y visuales, problemas de tiroides y un mayor riesgo de infecciones respiratorias. Además de las características físicas, las personas con síndrome de Down pueden mostrar alguna diferencia en su desarrollo intelectual y habilidad de aprendizaje, pero esto puede variar mucho de una persona a otra. Muchas personas con síndrome de Down tienen habilidades intelectuales y de aprendizaje similares a las de sus pares no afectados y pueden asistir a la escuela, trabajar y llevar una vida independiente con el apoyo adecuado. Si también es cierto que algunas personas con síndrome de Down pueden tener discapacidades del desarrollo y problemas de salud más graves que pueden requerir un mayor nivel de atención y apoyo médico. Es importante recalcar que las personas con síndrome de Down tienen los mismos valores y dignidad que los demás y merecen ser tratadas con respeto y cuidado. El apoyo y la comprensión de la familia, los amigos y la comunidad es fundamental para mejorar la inclusión social, la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Los tratamientos y terapias pueden ayudar a desarrollar habilidades sociales de comunicación y de comportamiento que permitan a la persona adaptarse mejor a su entorno y mejorar su calidad de vida. En muchos casos, la inclusión en la comunidad y el acceso a oportunidades educativas y laborales puede ayudar a las personas con síndrome de Down a alcanzar su máximo potencial. Una discapacidad psicológica es una condición que afecta
la salud mental y emocional de una persona y puede manifestarse de una variedad de formas. Algunas de las discapacidades psicológicas más comunes incluyen depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, trastornos de personalidad y trastornos de estrés postraumático. Estas discapacidades pueden tener un impacto significativo en la vida diaria de una persona, afectando su capacidad para funcionar en el trabajo, la escuela o las relaciones sociales. Las discapacidades psicológicas también pueden afectar el bienestar emocional de una persona, causando angustia, tristeza y sentimiento de aislamiento. Es importante señalar que la desventaja psicológica no es un signo de debilidad o falta de voluntad. Estas son condiciones médicas que requieren tratamiento y apoyo adecuado. Al igual que con otras discapacidades, el tratamiento y el apoyo puede variar según la naturaleza y la gravedad de la discapacidad, pero puede incluir medicamentos, terapias y cambios en el estilo de vida. Es importante darse cuenta con discapacidades psicológicas que pueden llevar una vida plena y satisfactoria con el apoyo adecuado. Educar a la comunidad y crear conciencia sobre la discapacidad psicológica puede ayudar a reducir una discapacidad psicológica, también conocida como trastorno mental. Es una condición que afecta el funcionamiento mental y emocional de una persona. Pueden manifestarse con una variedad de síntomas que incluyen los cambios de humor, comportamiento atípico, trastorno del pensamiento o problemas de relación. Las discapacidades psicológicas pueden tener un impacto significativo en la vida de una persona, afectando su capacidad para realizar actividades diarias como trabajar, estudiar o socializar. Pueden causar angustia emocional, afectar la autoestima y hacer que una persona se sienta aislada de su entorno. Es importante enfatizar que las discapacidades psicológicas no son una elección o una debilidad de carácter. Estas son condiciones médicas que deben ser tratadas y manejadas con ayuda adecuada. El tratamiento de los trastornos psicológicos puede incluir terapia, medicamentos, cambios en el estilo de vida o apoyo social. La esclerosis múltiple, que me toca muy de cerca porque mi esposo la tiene hace más de 15 años, es una afección debilitante que afecta al sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a su propio tejido sano, en estos casos los nervios que recubren la mielina. La mielina es importante porque actúa como una especie de aislamiento, permitiendo que los impulsos nerviosos viajen rápidamente a través de los nervios. Cuando la mielina se daña, pasa por el sistema nervioso, lo que puede causar una variedad de síntomas. Esto es como si fuera un cable que si se le quita la aislación, se pone cortocircuito, ¿no? Esto es lo que está manifestando esto. Los síntomas de la esclerosis múltiple pueden variar mucho de una persona a otra y pueden incluir fatiga, debilidad muscular, problemas de equilibrio y coordinación, dificultad para caminar, espasmos musculares, alteraciones sensoriales, por ejemplo, hormigueo y entumecimiento, problemas de visión, problemas del habla y trastornos cognitivos. La esclerosis múltiple es una discapacidad modificable, lo que significa que los síntomas pueden cambiar con el tiempo y pueden ser diferentes en distintos momentos del día o de la semana. La esclerosis múltiple también puede afectar diferentes partes del cuerpo en diferentes momentos, lo que puede dificultar el diagnóstico y tratamiento. Aunque actualmente no existe una cura para la esclerosis múltiple, lamentablemente, existen varios tratamientos disponibles para controlar los síntomas y retrasar la progresión de la enfermedad. Estos tratamientos pueden incluir medicamentos, terapia y cambios en el estilo de vida. Es importante tener en cuenta que las personas con esclerosis múltiple pueden llevar una vida plena y satisfactoria con el apoyo adecuado. Esto puede incluir apoyo médico, terapia, grupos de apoyo, modificaciones del estilo de vida. Con el tratamiento adecuado, muchas personas con esclerosis múltiple pueden seguir trabajando, estudiando y participando en las actividades que disfrutan.
Hay varios tipos de esclerosis múltiple clasificados por la frecuencia y la gravedad de los síntomas. Estas subcategorías incluyen esclerosis múltiple recurrente, remitente. La forma más común de esclerosis múltiple que se caracteriza por la aparición de episodios de agudos de síntomas llamados recaídas seguidos de periodos de remisión. O sea, tiene una recaída y después de un tiempo con medicación vuelve para atrás, pero continúa. La esclerosis múltiple secundariamente progresiva es una forma de esclerosis múltiple que los síntomas empeoran gradualmente después de un periodo inicial de recaídas y remisiones. La esclerosis múltiple primariamente progresiva, una forma menos común de esclerosis múltiple en que los síntomas empeoran gradualmente desde el principio sin el periodo de recaídas y remisión. Y la esclerosis múltiple progresiva recurrente, esta forma rara de esclerosis múltiple que combina características de la secundaria progresiva y de la primariamente progresiva, con periodos de empeoramiento gradual intercalados con recaídas agudas. El tratamiento temprano y el seguimiento regular de un especialista en esclerosis múltiple puede ayudar a mejorar los resultados a largo plazo para estas personas. Yo voy a concluir esto diciendo que mi esposa tiene esclerosis múltiple y tuvo problemas de visión. Lo detectamos por eso, y si tienen problemas de visión y los oculistas empiezan a dar gotitas para los ojos, muchachos, atención, porque esto puede ser una enfermedad autoinmune, ¿no? O sea, a tener cuidado. Bueno, ahora vamos a seguir con el ELA. ELA es la sigla de la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, en honor al jugador de béisbol que la padeció. El ELA es una enfermedad neurológica progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, conocida como neuronas motoras, lo que lleva a una degeneración muscular y a una disminución en la capacidad de moverse, hablar, tragar y respirar. No existe cura para el ELA y el tratamiento se centra en el manejo de los síntomas y el apoyo a la calidad de vida del paciente. En términos de síntomas, la ELA puede manifestarse de diferentes maneras en cada persona, pero en general los síntomas incluyen debilidad muscular, espasmos, fasciculaciones, dificultad para hablar y respirar y eventualmente parálisis. Los síntomas pueden empezar en una sola parte del cuerpo y luego propagarse a otras partes. También puede afectar la capacidad de la persona para realizar actividades cotidianas como vestirse, comer y movilizarse. El diagnóstico de ELA generalmente se basa en una combinación de síntomas, historial médico y prueba de diagnóstico como resonancias magnéticas, electromiografías. Desafortunadamente no existe cura para el ELA y el tratamiento se concentra en el manejo de los síntomas y el apoyo a la calidad de vida del paciente. Esto puede incluir terapia física y ocupacional, dispositivos de asistencia para la movilidad, la comunicación y medicamentos para el dolor y la espasticidad. Además, los pacientes con ELA siempre pueden beneficiarse del apoyo emocional y psicológico de profesionales de salud mental y grupos de apoyo. Ahora voy a hablar de las discapacidades del habla y del lenguaje, que son un conjunto de trastornos que afectan la capacidad de una persona para comunicarse de manera efectiva. Pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo lesiones cerebrales, trastornos neurológicos, enfermedades, problemas de audición, problemas de desarrollo y factores ambientales. Los trastornos del lenguaje incluyen trastornos que afectan la capacidad de una persona para pronunciar correctamente palabras y oraciones, como la disartría,
que ocurre cuando hay un problema con los músculos que controlan el habla. Otros trastornos del habla incluyen dificultad para hablar, pérdida de coordinación al hablar y ronquera, que pueden afectar la calidad del timbre de voz. Los trastornos del lenguaje, por otro lado, incluyen trastornos que afectan la capacidad de una persona para procesar, comprender y expresarse a través del lenguaje, como la afasia, que ocurre cuando se daña el área del cerebro que controla el lenguaje. Estos otros trastornos del lenguaje incluyen trastornos específicos del lenguaje que ocurre cuando hay problemas en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, y trastornos del espectro autista que pueden afectar la comunicación y la asociación de una persona. El tratamiento de los trastornos del habla y del lenguaje depende de la causa subyacente y de los síntomas específicos del paciente. Esto puede incluir terapia del habla, terapia ocupacional, psicoterapia, terapias con medicamentos. Además, los dispositivos de asistencia para la comunicación, como los audífonos y las pizarras de comunicación, pueden ayudar a las personas con discapacidad del habla y del lenguaje a comunicarse de manera más eficaz. El ACV, que es el accidente cerebrovascular, es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre al cerebro se interrumpe por un coágulo de sangre o sangrado, lo que causa daño cerebral y varios síntomas. Los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden incluir debilidad o parálisis de un lado del cuerpo y dificultad para hablar o comprender el lenguaje, problema de visión o fuertes dolores de cabeza. La discapacidad causada por un ACV puede variar significativamente dependiendo de la ubicación y la gravedad del daño cerebral. Algunas personas pueden experimentar una discapacidad leve, como dificultad para caminar o problemas de coordinación, mientras que otras pueden experimentar una discapacidad más grave, como la parálisis o la pérdida total del habla. La recuperación de un ACV también puede variar dependiendo de la gravedad y el tipo de daño cerebral. Algunas personas pueden recuperarse completamente después de un ACV, mientras que otras pueden experimentar una discapacidad permanente. Voy a acotar acá que la rapidez con la que se trate este tema va a depender de cómo el paciente se recupere. Si el paciente no puede articular palabras o se atraganta con su lengua, como que no puede hablar, o tiene un fuerte dolor de cabeza, o pierde momentáneamente la capacidad de sostener en el tiempo una conversación, hay que recurrir urgente, porque en 4 horas el enfermo está fusilado, no tiene recupero. Así que, chicos, si alguna persona que está cerca de ustedes tiene alguna de estas cosas, no busquen algo por internet y pueden encontrar cuáles son las cosas que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Es muy grave la ACV. La rehabilitación es una parte importante del proceso de recuperación de las personas que han experimentado una ACV y pueden incluir fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla y otros tratamientos. Es importante destacar que la discapacidad causada por una ACV puede tener un impacto significativo en la vida de una persona y de sus seres queridos. La inclusión y la accesibilidad son fundamentales para apoyar a las personas con discapacidades causadas por una ACV y pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. La conciencia sobre la discapacidad causada por una ACV también es importante para reducir el estigma y la discriminación y para promover una sociedad más inclusiva y compasiva para todas las personas. La discapacidad causada por una ACV puede variar significativamente dependiendo de la ubicación y la gravedad del daño cerebral. Algunas personas pueden experimentar una discapacidad leve, como dificultad para caminar o problemas de coordinación, mientras que otras pueden experimentar una discapacidad más grave, como la parálisis o la pérdida total del habla. La recuperación de una ACV también puede variar dependiendo de la gravedad y el daño cerebral. Algunas personas pueden recuperarse completamente después de una ACV, mientras que otras pueden experimentar una discapacidad permanente.
La rehabilitación es una parte importante del proceso de recuperación para las personas que han experimentado una ACV y pueden incluir fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla y otros tratamientos. Es importante destacar que la discapacidad causada por una ACV puede tener un impacto significativo en la vida de una persona y sus seres queridos. La conciencia sobre la discapacidad causada por una ACV también es importante para reducir el estigma y la discriminación, para promover una sociedad más inclusiva y compasiva con todas las personas. Los problemas cardiológicos pueden producir diversas discapacidades, dependiendo del tipo de afección y su gravedad. Algunas de las discapacidades más comunes asociadas con problemas cardiológicos incluyen insuficiencia cardíaca. Esta condición puede causar fatiga y falta de aire, lo que puede limitar la capacidad de la persona para realizar actividades físicas y cotidianas. Cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, que incluye la enfermedad de las arterias coronarias y el infarto de miocardio, puede causar un daño permanente al músculo cardíaco y reducir la capacidad de las personas para realizar actividades físicas. Arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas pueden causar mareos, desmayos y otras complicaciones que pueden limitar la capacidad de las personas para realizar actividades físicas. Enfermedades valvulares. Son las enfermedades de las válvulas cardíacas que pueden causar insuficiencia cardíaca y otros problemas que pueden limitar la capacidad de las personas de realizar actividades físicas. Es importante tener en cuenta que no todas las personas con problemas cardíacos estarán discapacitadas. Con el tratamiento adecuado y un estilo de vida saludable, muchas personas pueden mantenerse activas y llevar una vida activa y productiva. La epilepsia es una afección neurológica que puede producir una variedad de discapacidades según la frecuencia y gravedad de las convulsiones, así como otros factores individuales. Algunas de las discapacidades más comunes asociadas con la epilepsia incluyen restricciones de conducción. En muchos países las personas con epilepsia pueden tener restricciones para conducir, especialmente si tienen convulsiones frecuentes e impredecibles. También puede tener problemas de aprendizaje y memoria, ya que las convulsiones frecuentes pueden afectar la capacidad de la persona para aprender y recordar información, lo que puede dificultar el aprendizaje y la realización de tareas. También puede tener limitaciones de la actividad física por las convulsiones que pueden causar lesiones y limitar la capacidad de una persona a participar en actividades físicas y deportivas. Estigma y discriminación. Las personas con epilepsia a menudo se enfrentan al estigma y la discriminación debido a la ignorancia y miedo a las convulsiones. Es importante tener en cuenta que muchas personas con epilepsia pueden vivir vidas plenas y activas con un tratamiento y manejo adecuado de la enfermedad. Además, existen leyes y políticas que protegen a las personas con epilepsia de la discriminación en el lugar de trabajo y otros entornos. En general, la epilepsia no necesariamente causa discapacidad en la mayoría de las personas que la padecen. Sin embargo, algunas personas con epilepsia pueden experimentar convulsiones frecuentes y graves que pueden causar daño cerebral y otras complicaciones. Las convulsiones pueden causar caídas y lesiones físicas, incluidas fracturas de huesos y lesiones en la cabeza que pueden afectar la movilidad y la capacidad de una persona para realizar actividades físicas. Además, la epilepsia puede afectar las capacidades cognitivas y la memoria, la que puede dificultar el aprendizaje y el desempeño en el trabajo y la escuela. La mala capacidad para conducir también puede ser un problema grave para las personas con epilepsia, lo que puede afectar su capacidad para trabajar y participar en la vida diaria. Además, la discriminación y la estigmatización con la epilepsia pueden afectar la calidad de vida y la salud mental de las personas que la padecen. Es importante tener en cuenta que la epilepsia es una afección que se puede controlar con tratamiento adecuado y muchas personas con epilepsia pueden vivir vidas plenas y activas. Es fundamental que las personas con epilepsia reciban un tratamiento adecuado
para controlar las convulsiones y prevenir complicaciones a largo plazo. Además, la educación y la conciencia pública pueden ayudar a reducir el estigma y la discriminación asociadas con la epilepsia y promover un mayor apoyo y comprensión a esas personas. Esta es una conclusión sobre el tema de la discapacidad. La discapacidad es una condición que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Pueden ser causados por muchos factores que incluyen enfermedades, lesiones, trastornos neurológicos y problemas de desarrollo. Las discapacidades pueden ser físicas, visuales, auditivas, intelectuales, psicológicas, del habla y del lenguaje. Y cada tipo presenta diferentes desafíos para quienes la experimentan. Es importante tener en cuenta que las discapacidades no definen las personas que las experimentan, ya que cada persona tiene habilidades y fortalezas únicas que se pueden apreciar y utilizar en su beneficio. Es fundamental que la sociedad promueva la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad a través de políticas y prácticas inclusivas en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el trabajo, la educación y la vida cotidiana. La conciencia y la comprensión sobre las discapacidades pueden ayudar a reducir el estigma y la discriminación que las personas con discapacidades a menudo enfrentan y pueden promover un ambiente más compasivo y respetuoso para todos. En resumen, debemos trabajar juntos para crear una sociedad más inclusiva, accesible y justa para todas las personas, independientemente de sus habilidades o discapacidades. ¿Qué es la nueva ley de discapacidad? La nueva ley de discapacidad será una ley de derechos humanos con perspectiva de género, interseccional e intercultural, basada en la orientación de un modelo social que incluya a las personas primero como personas, en el reconocimiento de los derechos humanos, civiles y políticos, así como las libertades fundamentales. Será una ley que promueva diseños universales para todos los ambientes y trate a las personas con discapacidad como partícipes activos de la vida de la sociedad en todos los ámbitos. ¿Por qué es necesario? En la Argentina, la Ley 22431, aprobada en 1981 como Ley de Marco sobre Discapacidad, estableció el denominado Sistema Integral de Protección de las Personas con Discapacidad. Una norma que refleja el concepto de incapacidad obligatoria, fuente de asistencia médica, protección que entiende a las personas con discapacidad como solo un sujeto de cuidado y no sujeto de derecho. Esto anula el reconocimiento de una persona como agente social y la restringe de ser objeto de acciones discriminatorias y discriminadas. Para implementar de manera efectiva el proceso de transformación del modelo del abordaje de la discapacidad en nuestro país y fortalecer el marco legal para desafiar a toda la sociedad a lograr plena integración, la nueva ley de discapacidad es un paso fundamental problema, condición necesaria para nuestra función estructural, estableciendo bases necesarias de igualdad, autonomía, equidad y también el saldo de una enorme deuda de la democracia con la búsqueda de la construcción de una Argentina que nos incluya a todos. Y hay una convocatoria para audiencias públicas de la nueva ley de discapacidad, y puede ver si puedo subir el video. Aclaro que este sector que dice que es la nueva ley de discapacidad lo tomé de internet de las personas que están trabajando en este tema. Bueno, hasta aquí llegamos. Hay mucho más para hablar de discapacidad, pero creo que es importante que cada uno vaya viendo si tiene a alguien cerca con algún tipo de discapacidad que ni siquiera se dio cuenta que es una discapacidad, ¿no? Porque hay cosas que no se dan cuenta. Y si la hay, tratemos de mejorar a aquellas personas que sí las tienen. Bueno, les mando un beso, no se olviden de suscribirse, mirar el video completo, de darme una manito para arriba y apoyarnos en el canal que hace falta para que sobreviva. Un beso para todos y bye.
me despido con un adiós.